Bueno, hace 3 semanas que no vengo. Dejé el riego automático 1 minuto al día, a eso de las 6:30 de la tarde. Y bueno, acabo de segar rápidamente esto para pisarlo sin ningún problema. Y vamos a hacer un repaso de lo que hice en invierno, como está ahora. Pues han pasado aproximadamente 1,5 o 2 meses en la mayoría de los trabajos. Y está todo estupendo, os lo adelanto. Bueno, este año no lo toqué, este tejo, ¿vale? Está brotando pues como tiene que hacerlo por todas partes. Su gemelo igual, ¿vale? Este está en un estilo inclinado cascada. El tejo grandón. Estoy intentando aprovechar las últimas horas de sol. El tejo grandón está brotando como un descosido. La secuoya gigante, no, gigante no, sempervirens, un poco bailando, pero ya está verde. Ya brotó, ya ha hecho unos brotes, ya está verde, que se estuvo un poco amarronada. Está el sustrato empapadito, con un solo minuto. Hay unos que están muy empapados y otros que están bastante secos. El pino, teníamos miedo de si me había pasado cortando, pues las velas, esta va a ser la de sacrificio. Y bueno, esta noche me repasaré por no sé, cuarta, quinta vez el vídeo de Benavente, porque lo veo, digo sí, lo tengo muy claro, y cuando llega el día no me acuerdo de nada. Y hay otro compañero por ahí que también tiene unos vídeos muy guapos de pinos, Goderi, algo de Goderi, José Goderi creo que se llamaba, de hace unos años esos vídeos. Y bueno, el limonero, este que está ahí con su rama de sacrificio gigante para arriba. Fijaos, pegó y el sol están todavía un poco gachos, aunque regó a las 6:30 el minutín, pero a algunos no les llega. Por ejemplo, a este no le llegó el agua hoy, a este chopo, porque no debe haber tanta agua en el manantial y entonces falla la presión. El bosquecillo chorras de sicamores, de pláganos, pseudoplátanos. Ahí, aquí un tejo pequeñín. Que bueno, aquí el tejo no, este es un fresno pequeño. Fresno pequeño, aquí los tengo amontonados para que no evapore tanto el suelo. Aquí este otro tejo grande. Está brotando ahora porque tenía más sombra. Bueno, tendría que recolocarlos ya. Un ligustrum pequeño. A ver qué más hay por aquí. Un granado que salió de acodo del Lidl. Voy a por el otro lado. Por aquí arriba pues el pseudoplátanos grandón. Necesita un pinzado urgente. Florecillas de acebo argenteo. ¿Qué más? La higuera brotando por todos lados, aunque no acaba de engordar con los años que tiene, pero bueno, está súper tupida. Pues qué pila de yemas tiene este año. No sé si enfocaría. El otro pseudoplátanus. Este sale, al final está saliendo más guapo. Este salió de plantoncillo, como el fresno de antes, y este apareció en una cuneta ya bastante gordito. El Atropurpureum, que es mi pesadilla. El año pasado, en septiembre, cogió y se secó de calor en una semana de estas, y el acodo que tenía aquí hecho no se secó. Esto siguió vivo y esto se secó y no volvió a brotar. Pensaba que se había secado, pero ahora en primavera este brotó y este brotó, pero llevó un secón y se secó. O sea, a lo contrario.
Entonces estoy regando, pues a ver si vuelve a echar, pero cada vez tiene peor pinta. Habrá que cortarlo y me quedé sin a codo. Por aquí abajo, el escalamuchín, el calamondín, ¿vale? Brotando ya, con esta macetilla que le puse. A ver, este que tengo aquí. Sí, ay, el otro es marrón. Bueno, aquí, ¿cómo se llama? El tronquito este que tengo de... Joder, me saldrá. ¿Cómo se llaman estos? Chauco. Bueno, aquí este es un membrillo no. Joder, ¿cómo estoy? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un cítrico que está brotando ahí. Tengo ahí preparada una rama para cortar. La meta secoya. Esta está guapísima, siempre. No sé cómo se las arregla, pero es guapísima ya desde que la traje. Los que colores más guapos. Necesita un pinzadito para que vaya cogiendo más forma. Parece que los estoy vendiendo, enseñándolos, pero no. El arce gigante que saqué de a codo, yo lo veo más gordo que antes todavía. Creció, pues yo creo que lo habíamos dejado por aquí. A ver si encuentro el corte. No, aquí tiene un corte. Bueno, no creció tanto, pero se abrió mucho. Ya crecerá. No, este sí que crece de raíces. Y el gordo que corté. Tiene ahí el corte ya. Empezando a cerrar. Esta era una ramita. No, era más gorda que esta, sí. Pero era, Tengo aquí esta preparada por si acaso esta fallaba. Para cortarle más abajo y hacerlo desde más abajo. Con más conicidad incluso. No lo sé qué hacer. Bueno, y si no, pues está de sacrificio engordándome esta zona. Mira, este sí que estaba bajito. Este no llegaba. Este estaba por aquí. Desde aquí tiró. Son unos 40 centímetros. Bueno, el naranja, el Orange Stream, con su acodito. Está a tope. Tope mucho más que el año pasado. Muy bien. A ver, que si no desarmo el tinglado. Por aquí detrás. Uy, esto seco. Por aquí detrás, mira, está empapadito, está muy bien. ¿Cómo se llama? Bueno, sabéis cuáles son. Los Crataegus. Este, no sé, en la puñetera vida me ha dado flores. Da igual que le haga, que no le haga. Estas estaconas las 3 estaconas de saúco están aquí asalvajadas, habrá que pinzar y preparar. La segunda higuera que tengo, ya brotada, no sé qué forma darle, porque la verdad que tiene una forma, igual hay que cortar por aquí directamente y hacer una higuera pequeña. Caqui salvaje, dejarlo un poco para que se vea. Granado, muy guapo, necesita un pequeño pinzado, sobre todo por este lado, que parece que este lado está más fuerte. Mira, fijaos, esto es mezcla de demasiada agua y mucho calor. Es que como están los primeros junto al grifo, pues son los que más agua reciben con diferencia. Y sin embargo, fijaos, está agachado del calor, de que le falta. Y agua tiene, está encharcado. Así que nada, a dejarlo y que descanse por la noche. Y quitarle el riego. El fresno, el otro fresno. El otro fresno, sin embargo, no tiene ese problema. ¿Vale? Pero también está mojado. Fijaos que tiro. Este es el que digo yo que tiene las vainas negras y es diferente a este. Aunque este tiene algo, parece que es negro, pero este es mucho más negro. El haya. Haya no haya. Fijaos del calor como agacha las hojas, Acaba de brotar. Fijaos, aquí arriba cómo está.
de que le falta agua. No, pues agua tiene. Pues nada, a dejarlo tranquilo. Ah, este plágano, moro, no sé cómo es, pseudoplátanos, es el que le hice el injerto aquí pero el injerto no salió. El injerto de Yamamilli, de Palmatum, no salió. Mal asunto. Aquí unos bichos que no me acuerdo qué son. Aquí tengo un experimento. A ver si se ve algo. Si no se folla. Bueno, ahí se ve. Si lo vemos. Yo creo que se ve. Ahí hay unas 2 hojitas. 3 hojitas todavía verdes que le planté en diciembre o en noviembre para ver si las encinas salían de esqueje. Ya sé que no, pero bueno, por si acaso. Aquí en el mega invernadero de los esquejes pues planté esas estaconas de peral y no salió ninguna, están todas ya bastante marrones. Esa de la derecha todavía está un poco verde y hay una aquí escondida que está un poco verde, pero no echaron brotes todavía. Este es un ciprés calvo, es muy parecido a la metasequoia. Vale, este es el ciprés de los pantanos. Aquí tengo medio seca una de las encinas que se llevó el secón el año pasado. Este lado pues es del año pasado. Si estuviera muerta, pues las hojas estarían como mínimo así, que ya estuvieron todas así y se marcharon con el aire. Pero esta ramita sobrevive y esta ramita sigue verde. Y había una hojilla por aquí que aguantó muchísimo tiempo verde, entonces estoy esperando a ver si consigue brotar. Más cositas. A ver, estos que como están escondidos se me olvidaron en la primera vuelta. A ver si lo saco. Este supuestamente es un Katsura. Este es un Orange Dream. No sé, yo para mí que no me vendieron un Katsura. O es un Katsura de semilla y por eso salió como un Yamamoy normal. No lo sé. Me fastidia que no tenga el mismo color que este, ¿no? Deberían ser iguales. ¿Será porque es el primer año que lo tengo? No lo sé. Entonces, bueno, le doy un poco de beneficio a la duda, pero me escama. A ver, por aquí tengo una encinita ya brotada y escondida, por eso no la veíamos. El Larix. Aquí unos esquejes de metasequoia que salieron junto a un fresno. Y este era un esqueje de granado que no salió. Un avellanito. Y tengo por aquí aquí un cedro del Atlas azul de esos. Pequeñito con sus brotecitos nuevos. Este casi me lo cargo al trasplantarlo, porque le corté las raíces a lo bestia sin querer, porque venía apelmazado en alveolo, en un alveolo muy apelmazado, las raíces, y al intentar separarlas partieron muchísimas y quedaron con un par de ellas nada más. Pensé que lo había matado, pero como es pequeñín, sobrevivió. Uy, aquí está un pino negro. Esto que tengo que segar mejor, tranquilidad. El pino negro, vamos a girarlo. Fijaos qué velonas, ¿sí? Tiene ya una ortiga, qué cabrona. Ahí, fuera. Y este tipo de musgo no lo quiero. El musgo irlandés no lo quiero. Qué felitas tiene ahí abajo más aprovechables. Aquí está el láser Lignala. Vale. Pues llegó. Pues bueno, llegó más alto y tal, creo que le había pegado un tajo yo para... No. Por aquí, bueno, los brotes rojos es lo nuevo de él. Y aquí en este banco, pues por un lado el abeto coreano,
con sus brotes nuevecitos. Todavía tiene el capuchón de alguno. Si lo quitamos, ahí está. Está muy guapo. Lo acabo de girar al sol. Tiene ese toque azulado por abajo muy guapo. Se supone que da unas piñas moradas, flores moradas, pero bueno, todavía le queda este. El romarillo, que no le siento nada bien el trasplante, pero luego recuperó. Este es el platanito. ¿Cómo se llama el platanito? El arce bijó, que le hice un acodo aquí, pero me debí pasar cortando porque no salió. Aquí tengo el rojo, el sangokaku, que también le hice un acodo, pero le falta agua porque mirad las hojitas que hachas están. Y aquí la encina que trasplanté, que está empezando a brotar por todas partes. Musgo irlandés, fuera. Hierbajo, fuera. Aquí tengo de engorde un super fresno, engordando ahí a lo bestia, que no sepa que quiero tanto fresno. La tuya, sí, igual, tengo que volver a doblarlo otro poco porque creo que recupero, tengo que doblarlo un poco más así. Otro. Y bueno, y aquí hay que cortar mis ramones y tal. Los pinos limones, que este está muy bien, este está bastante sequillo. La picea del no sé, del Ikea, ya brotó, son estos, que ya los tiene tal, y bueno, habrá que pegarle un pezado. Y aquí con los sacodos estos que llevan ya año y pico, y no salen, pero las ramas siguen como si no tuvieran nada. Siguen gordas ahí abriendo. Lo abrí para que le entrara más luz a lo que me interesa, que es esto. Y este, a ver, uy, mira, brotó también en rojo, pero menos rojo que el año pasado. Es que faltó mucha agua. Ay, esta hierba nada. Bueno, hojas súper chiquititas este año, pero también rosadinas, rojinas. Menos que el año pasado. Pero bueno, ya tiene un buen tiro, ¿eh? Ya está muy adelantada comparado con el resto. Está metida contra la picea, que era de esperar. Pero bueno, ya la desplantaré el año que viene. Olivo del Lidl, con su nevario gordito. Y montones de flores ahí preparadas. Y un caqui. Este es caqui doméstica, el otro era caqui salvaje. Y ya está.